La mayoría de las cosas de la vida constan de tres partes. Cuando comenzamos a hacer investigaciones, nos enseñan que un trabajo tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si examinamos las grandes obras musicales, que son clásicos universales del arte, ellas se reconocen porque tienen tres buenos preludios, su desarrollo musical y su posludio. Y hay personas que reconocen, pero a distancia, qué parte de esa música clásica está sonando. La vida humana es así. Nosotros tenemos todos esos procesos. Hay un comienzo en la vida, el nacimiento. Hay un desarrollo en la vida y llega un momento en que tenemos que despedirnos. Hay una culminación de la existencia. Y a veces ponemos más interés en el interludio nomás. No nos gusta pensar en los finales. A nadie le gusta que le hablen de un final, de una resolución, de una culminación de la vida. Examinando la vida de hombres y mujeres en la Biblia, me doy cuenta que cada uno de esos estadios en la vida de ellos nos deja a nosotros grandes lecciones. Esa conocida galería de la fe en Hebreos, los héroes de la fe, fueron vidas que no la tuvieron sencilla, entendían la vida y la fe de una manera distinta. Hoy la fe es muy ligera. Es una fe muy centrada en el humano, en buscar a Dios para que Él me beneficie y me conceda cosas. Y no tanto buscar a Dios para vivir con la fe en Él, cualquier circunstancia que me toque en cualquier momento de la vida. Y hoy quiero examinar con ustedes la vida de un gran personaje bíblico, uno de nuestros preferidos probablemente en el Nuevo Testamento, porque tuvo una vida regia, tuvo una formación distinguida, pasó por una cantidad de procesos que veremos en un momento interesantísimos. Pero ya al final de su vida, en la última parte de la vida, en el remate de la vida, si utilizamos la analogía o la metáfora del atletismo, él pasó situaciones muy intensas, de las cuales quiero que derivemos principios. Me estoy refiriendo a quien se llamó primero Saulo y después Pablo, apóstol a los gentiles, o misionero al mundo, a otras naciones no judías. Y vamos a revisar precisamente la última parte de la vida de Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y lo que vamos a revisar hoy, unos 3 versículos, tienen que ver precisamente con esa parte en que él inicia el tercer y último viaje misionero. Por lo menos el último según el registro de la Biblia. Si hizo otro, probablemente sí. Pero los que registra la Biblia en este libro en 2 tomos, Lucas, Hechos, es el tercer y último viaje misionero de Pablo, buscando hacia el occidente, buscando hacia Europa. Pablo tenía los ojos puestos en Roma, quería visitar Roma. He titulado este mensaje así: para mantener el rumbo, le quiero llamar así. Para mantener el rumbo. Cuando en la vida las cosas cambian, porque el cuerpo cambia, el matrimonio pasa por diferentes etapas, la salud cambia, hay cambios en el matrimonio, en los hijos, hay cambios sociales, hay cambio en Venezuela, hay cambio en el mundo. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener el rumbo, para proyectarnos bien? Pablo nos va a dar, o en la vida de Pablo vamos a encontrar 3 sendos principios que yo espero nos ayuden a nosotros. Debo decir de entrada que los principios que vamos a aprender de esta vida, o por lo menos de este estadio de la vida de Pablo, no solo tiene que ver con pastores y misioneros, es decir, con personas llamadas a dedicarse al ministerio de la palabra. Son principios que aplican a toda persona, y especialmente si estas son cristianas, creyentes, discípulos y discípulas de Jesús. El primer estadio lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 19, versículo 21.
Hechos 19, versículo 21. El capítulo 18 marca el inicio de los planes del tercer viaje misionero de Pablo. Y Pablo llega a Corintios. Y ahí suceden una cantidad de cosas interesantísimas que tienen que ver con ministerio, tiene que ver con encuentros y desencuentros. Pablo después llega a Éfeso, y allí, con el templo erigido a Artemisa o Diana de los Efesios, se armó un alboroto y a Pablo lo acusaron falsamente. Pablo comenzó a experimentar en esta etapa de la vida un creciente desprecio de los judíos. Mire lo que dice Pablo. Después de todos estos sucesos, y yo le animo a que no pierda de vista esa oración antes de la coma. Porque Pablo está diciendo que lo que él decidió, que lo que él determinó, que lo que él enfiló, ocurrió después de unos sucesos. El primer principio del que quiero hablar tiene que ver con el principio de la toma de decisiones sabias, de la toma de decisiones asertivas, de la toma de decisiones correctas. Después de todo lo que le pasó, dice, Pablo tomó la determinación, que puede ser sinónimo de decisión, de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. En otra carta, Pablo hace un resumen de todas las cosas que pasó. Naufragios, amenazas de muerte, recibió sendos latigazos, lo metieron en la cárcel por hacer la obra del Señor. Y llama la atención que después de lo que sufrió, antes de planificar el tercer viaje misionero, Pablo todavía sigue tomando decisiones. Pablo todavía sigue tomando decisiones, tomando determinaciones. Quiero decir algunas cosas con relación a las decisiones. Para mantener el rumbo, porque a veces tendemos a perderlo. Cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en el trabajo, cuando tenemos dificultades en la etapa que estemos viviendo, porque aquí me están escuchando adolescentes, me están escuchando jóvenes, me están escuchando adultos, personas solteras, personas en condición de viudez o personas casadas. Primero, a veces no queremos tomar decisiones porque lo que nos acaba de pasar nos desanima o nos paraliza. Y me llama la atención que después de lo que pasó Pablo, todavía sigue siendo una persona de determinaciones, de decisiones. Las experiencias pasadas, los errores cometidos, las frustraciones, cualquier cosa que nos haya acontecido, no puede paralizarnos para nosotros seguir tomando las decisiones que tenemos que tomar para mantener el rumbo en el Señor. Una segunda cosa que encontramos aquí con relación a la toma de buenas decisiones es que decidir, planificar, hacer agenda, proyectar y tener sueño es una cualidad que Dios nos ha dado, no es malo. Aquí encuentro dos extremos, ¿saben? Hay personas que dicen, no, mire, yo confío en el Señor, yo no hago planes. Yo creo que eso de estar planificando y ponerse uno a estar haciendo proyectos y eso no es de Dios, porque uno tiene que dejarse guiar por el Señor. Y eso es un error. Es el primer error con relación a las decisiones. Yo le voy a demostrar con las palabras del mismo Señor Jesucristo que eso no es bíblico. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes que se propone levantar una torre no se sienta primero a qué? A echar lápiz, a hacer los cálculos, para ver si cuenta con los materiales para ese proyecto en que se está embarcando? Nehemías también es un gran ejemplo de planificación, de observar el panorama, de hacer un diagnóstico de la situación, de tener un presupuesto, porque cuando le preguntaron qué necesita, Nehemías respondió con precisión y se dedicó a hacer la tarea. Así que no cometamos el error de pensar que decidir, que planear, que tener sueños es algo malo o pecaminoso. No, porque si no, no tiene sentido el versículo que dice, y él te concederá ¿qué?
las peticiones o los anhelos de tu corazón. Dios nos permite anhelar, Dios nos permite soñar, Dios nos permite, Señor, yo quisiera esto, yo sueño con esto. Especialmente las juventudes de este tiempo, tan deprimidas y tan golpeadas por la situación de la crisis en el país, tienen que saber que no pueden dejarse apabullar por la situación, tienen que seguir soñando, tienen que seguir aspirando, tienen que seguir buscando y proyectándose. Pero cuidado con el segundo error, que consiste en hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Porque en ese proyecto que tú estás acariciando, en esos pensamientos que tienes en tu mente y en tu corazón, tú consultaste a Dios. Dios está presente. En algún momento hemos dicho que queremos que eso traiga gloria a su nombre. En algún momento hemos pensado en que eso puede bendecirme no solo a mí, sino a la causa del Señor en el mundo. Lo hemos considerado. Vamos ahora con los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos mucho dinero, cuando no saben ustedes qué es su vida. Porque ¿qué es vuestra vida?, pregunta Santiago. Ciertamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se están jactando en su soberbia. Y toda jactancia o soberbia es mala. En vez de jactancia, otras versiones dicen fanfarronerías. Pablo, a pesar de lo que le había pasado, sigue soñando. Pablo sigue soñando, pero cuidado con no planificar o cuidado con planificar sin tomar en cuenta a Dios. Otra característica que encuentro aquí es la determinación. La determinación. Y en esto recuerdo al Señor Jesucristo, que cuando tuvo que pasar por Samaria, se presentaron allí unos problemas con los samaritanos, pero dice el Evangelio que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa frase me marca, esa frase me bendice, porque vemos a un Jesús determinado, que no se detuvo, que tenía como meta llegar a Jerusalén y a la cruz y lo logró porque fue una persona determinada. Usted tiene que ser una persona determinada. Sin duda Pablo fue una persona determinada. Pablo es esa persona de quien dice, para mí la vida de Pablo está entre dos versículos. Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, que carne ahí significa humanidad, cualquier cosa que le pasa a mi humanidad en este momento, dice Pablo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el otro versículo que está en Hechos 20 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que ¿qué? Que acabe la carrera que he comenzado, llevar adelante el ministerio que me dio el Señor, que en el caso de Pablo era anunciar el Evangelio a los gentiles, o a las naciones del mundo. Ese es el Pablo de esa determinación. Es fácil hacer planes, pero una cosa es ser determinado en que las cosas se den. Y Pablo determinó ir a Jerusalén. Lo último que quiero decir aquí en este principio de tomar buenas decisiones para mantener el rumbo, tiene que ver que a veces nos va a tocar hacerlo, pero tenemos que tener claro que al final quien sabe si va a pasar o no, ¿quién es? Dios. En los primeros versículos de la carta a los romanos, Pablo le dice a los hermanos romanos, yo quiero ir a verlos. Y no se le cumplió el hecho de visitar a los hermanos y estar con ellos. Y le escribe una carta a la distancia. Pero no tuvo la bendición de compartir con ellos, porque hermanos, por más que hagamos planes, nosotros sabemos que finalmente quien sabe lo que va a ocurrir finalmente, ¿quién es? Nuestro Señor. Yo sé que uno de los grandes problemas del cristianismo de este tiempo es el analfabetismo bíblico. Se desconoce mucho la Escritura, se cree mucho en cuentos o en lo que dicen los demás, y la gente no toma la cultura de los de Berea, de uno cerciorarse de lo que están diciendo es verdad, que está en la palabra. Y entonces viene una persona con voz fuerte, con carisma, y viene con sus sueños y sus cosas, y la gente comienza a creer en esos cuentos y no en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios
nos enseña a nosotros este principio. Finalmente, quien sabe lo que va a ocurrir es Dios en su soberanía. Yo quiero que veamos otro principio. Vamos a irnos al capítulo 20. En el versículo 22 del mismo Hechos. Pablo tiene en mente algo. Hermanos, yo quiero que tengamos en cuenta, escúchenme esto que le digo de todo corazón. En la vida de ese hombre se estaba dando una vorágine, un movimiento profundo e intenso en sus emociones y en sus pensamientos. A Pablo le estaban ocurriendo cosas humanas, pero Pablo también estaba participando de algo divino. Mire lo que dice aquí. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Este versículo está rico, es muy fecundo de enseñanza. Lo primero que me hace recordar lo que Pablo estaba viviendo, que no era solamente algo humano, era algo espiritual. El Espíritu Santo lo estaba obligando, el Espíritu Santo lo había ligado, el Espíritu Santo lo estaba moviendo. Como dijeron los apóstoles en una reunión, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Parece que hoy decimos nos ha parecido bien a nosotros y punto. Pero el Espíritu no está guiando nuestras decisiones. Lo que Pablo vivía me recuerda en primer lugar, ¿saben a quién? A Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice: deja tu tierra y tu parentela, deja tu sitio de habitación, tu sitio de vida, de costumbre, de negocios, de lo que sea, y tu familia, y vete ¿a dónde? A una tierra que yo te diré. Si nosotros fuéramos Abraham, a lo mejor le preguntaríamos a Dios: ¿qué? Señor, pero dame aunque sea una pista. Y no hay por ahí un mapita. Hay una cosita, Señor, por ahí que inventaron los hombres que le llaman GPS o GPS. ¿Para dónde voy? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo le voy a entrar? ¿O qué? Como dicen los mexicanos. Porque aquí el Espíritu está obrando. Y esta versión de la Nueva Versión Internacional traduce: voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Es algo del Espíritu, hermano. Y luego, en el versículo que sigue, para examinar el principio, porque aquí está el segundo principio. El primero, para mantener el rumbo, hay que saber tomar decisiones. En segundo lugar, para mantener el rumbo, nosotros tenemos que someternos al Espíritu. Ligarnos al Espíritu. Como dice la ERV 60 en esa versión, que lo vamos a leer. Dice: he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mire, hermano, yo no sé qué es más difícil, si hacerle caso al Espíritu, o sea, oír la voz del Espíritu y obedecerla sin saber lo que a uno le espera, o discernir la voz del Espíritu y obedecerla sabiendo lo que a uno le espera. Lo que a Pablo le esperaba, veremos luego, no era fácil. Pero hay dos errores que cometemos con relación al Espíritu Santo. En primer lugar, atribuirle al Espíritu Santo cualquier cosa. No, el Espíritu me dijo, con mucha facilidad. Yo diría que hasta con ofensa. Ponemos nosotros al Espíritu Santo en un asunto que es meramente humano. Hermano, siento del Espíritu. El Espíritu me dice, el Espíritu tal cosa. Y comenzamos a abusar del Espíritu cuando comenzamos a decir que es del Espíritu algo que es mío. Y en aquel momento era más difícil, pero ahora usted puede saberlo. Lo que es del Espíritu es conforme a la palabra, primero. Y lo que es del Espíritu glorifica a Cristo, no a un hombre ni a un imperio. Entonces el primer error es comenzar a atribuirle al Espíritu cualquier cosa. Volvamos a la NBI.
Y el segundo error es cuando el Espíritu está tratando con nosotros, pero nosotros no le hacemos caso. Hermanos, cuando más difícil se ponga la vida en pareja, cuando más difícil se ponga la vida en la sociedad, cuando más difícil se ponga porque tenemos que mantener el rumbo, o tomar decisiones, o comenzar de nuevo, o plantearnos cosas, usted necesita más del Espíritu Santo que vive en usted. Si usted es un cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que ligarse al Espíritu. Usted tiene que buscar la dirección del Espíritu para saber que está actuando, porque el Espíritu fue dado para eso. ¿Para qué nos dejó el Señor Jesucristo al Espíritu Santo? Nos dejó al Espíritu Santo ¿para qué? Para guiarnos a toda verdad. Hizo morar dentro de nosotros el Espíritu Santo ¿para qué? Para glorificar a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo no fue dado para santificarnos en medio de una generación maligna. El Espíritu Santo no fue dado para capacitarnos para servir al Señor. El Espíritu Santo no fue dado como arras, como un anticipo de la glorificación. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Ya usted le oró? Espíritu Santo de Dios, tú que conoces la mente de Dios, tú que buscas la gloria de Cristo, Espíritu Santo de Dios que vive dentro de mí, dame paz. Y si no tengo paz porque estoy agitado, porque la situación es diferente, dame valor para ser determinado y para mantener mi rumbo en la obediencia a ti, para buscar gloria a tu nombre en cualquier cosa que decida o haga. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, es la persona a veces más descuidada. Es como invitarle a la sala y no consultarle. Es como que si tenemos en la despensa alimento, remedio y medicina y no usamos ese poder, esa guía, esa presencia bendita. Pablo dice, voy a Jerusalén, pero va a Jerusalén ¿cómo? ¿Voy qué? Ligado al Espíritu. Una cosa es decidir como humano y otra cosa es tomar decisiones ligadas al Espíritu. Y el deseo de mi corazón como hermano de ustedes y pastor es que desarrollemos esa disciplina. El Espíritu Santo lo tiene todo cristiano. No se puede ser cristiano sin el Espíritu. No es bíblico pensar que soy cristiano y después de ser cristiano es que recibo el Espíritu. Porque la única manera de ser cristiano es cuando el Espíritu me convence de pecado y me lleva a los pies de Cristo. ¿Está viendo la relación? ¿Cómo es que soy cristiano sin Espíritu si el único que me convence de pecado, de justicia y de juicio para llegar a los pies de Cristo es el Espíritu? Pero el Espíritu Santo no solo es para convencer de pecado para salvación. El Espíritu Santo no es solo poder para vencer el mal y al maligno. El Espíritu Santo no es solo para mostrar el fruto y manejarnos en el don. El Espíritu Santo es para que Él me guíe en mis decisiones diarias. Llévese eso, ya voy a cerrar este punto. Líguese al Espíritu. Mientras más crucial el momento que está viviendo, líguese al Espíritu y pida dirección al Espíritu. Él está para hablarle, Él está para guiarle por la palabra del Señor. Y llegamos así al último principio. Hechos capítulo 21, el versículo 4. Pablo se despide de los líderes de Éfeso. Una despedida muy emotiva. Si usted la lee, que no la voy a leer en 20:25, Pablo sabía que no iba a volver a ver más a los hermanos. Y se abrazaron. Porque llegó el momento de la despedida. Pablo no solo se estaba despidiendo de líderes, de hermanos, Pablo se estaba despidiendo de la vida realmente.
Y como Pablo se iba, como tiene que hacer todo líder responsable, que no sale hasta que no deja un legado, hasta que no deja a alguien encargado, porque la obra no se puede detener. Pablo reunió a los líderes y les dijo: yo sé que cuando yo me vaya, detrás de mí van a entrar falsos, disfrazados, que no van a tener compasión del rebaño. Y les exhortó en el Espíritu a que fueran fieles a la doctrina, a que amaran a la gente y que cuidaran la grey. Se arrodillaron, lloraron y todo lo demás, pero en los versículos que se acercan a este último principio, dice que después de despedirse de los líderes de Éfeso, se subieron a un barco y fueron directamente a la isla de Cos. Al día siguiente se fueron a la isla de Rodas y de allí hacia el puerto de Pátara. Y en Pátara encontraron un barco que iba hacia Fenicia y se fueron en el barco. En el mismo capítulo 21, ya vamos a llegar al versículo 4 que se proyecta, dice que en el viaje vieron la costa sur de la isla de Chipre, siguieron la región de Siria y llegaron al puerto de Tiro, pues los marineros tenían que hacer una descarga allí en ese puerto. Pero allí encontraron, aprovechando ese descargue, encontraron algunos discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Y miren lo que pasó aquí. Los discípulos que estaban ahí, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Le decían: Pablo, el mismo Espíritu que te habla, el mismo Espíritu que te ha guiado, ese mismo Espíritu nos dice a nosotros: hermano, no te vayas a Jerusalén. Es complicado cuando la gente que nos quiere, la gente que quiere el bien para nosotros, nos dice: ¿y cuándo te vas? ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué no te quedas? Incluso gente de fe: ¿y cuándo es que ustedes se van a ir? ¿Y por qué se quedan? ¿Y hasta cuándo se van a quedar? Y la gente con buena intención, en este caso abiertamente dirigidos por el Espíritu, le decían: Pablo, no vayas a Jerusalén, hermano. Pero Pablo ya había determinado que se iba. Y aquí comienza un jaloneo, comienza un forcejeo de amor, porque quiero que vayamos leyendo hasta el versículo 15 para derivar el último principio de que quiero hablar. Estamos hablando de que queremos mantener el rumbo de vivir para el Señor, queremos mantener el rumbo de agradar al Señor, y llevamos 2 principios de los 3. Primero, tomar buenas decisiones. Segundo, ligarse al Espíritu. Y tercero, vivir lo que es el poder y la gracia de la comunidad y de la oración. El versículo 5. Al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. De ser un pintor dedicado, entre los cuadros de los relatos bíblicos, yo tomaría esto: yo pintaría ese cuadro. Yo pintaría esa costa y pintaría en esa playa a mujeres y a niños y hermanos allí arrodillados orando por el hermano Pablo. Versículo 6. Se despidieron, subieron a bordo, los hermanos se fueron, seguramente secándose las lágrimas. Versículo 7. Continuaron el viaje en barco desde Tiro, arribaron a Tolemaida, donde saludaron a los hermanos, se quedaron allí un día. Versículo 8. Al día siguiente llegaron a Cesarea, se hospedaron en casa de Felipe, evangelista. ¿Se acuerdan? Uno de los 7. Estamos estudiando Hechos en la escuela dominical. Y en el versículo 9 dice que tenían 4 hijas solteras que profetizaban, o sea que las mujeres sí pueden servirle al Señor.
Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea y un profeta llamado Agabo. Miren esto que ocurre aquí, mantengámoslo allí. Regresemos. Como he mencionado, excesos en los principios anteriores, lo voy a decir aquí también. Y un error cuando hablamos de la comunidad y de la oración es que no le pedimos a otros que se junten con nosotros para orar en ciertas cosas. Yo comprendo que a veces no podemos decir algo así abiertamente en principio, pero a alguien tendríamos que decirle: necesito que ores por mí por esto. Eso es humildad. Eso es compartir la carga. Que yo pueda decirle a Carmencita: mire, ore por mí por esto. Acompáñeme en oración. Pero hay otro error también, que cuando no compartimos las cargas, no solo en oración, sino con la gente, el mismo apóstol dice que tenemos que sobrellevar las cargas, ¿qué? Los unos de los otros. Hay 3 tipos de carga, ¿sabía? Cada quien llevará su propia carga, es una. Sobrellevar las cargas los unos a los otros es otra. Y echar sobre Jehová vuestra carga. Hay cargas que le toca a cada cual, hay cargas que se comparten y hay cargas que solo Dios lleva. Pero cometemos el error de no dejarnos acompañar por la gente, de no compartir cosas que se pueden compartir. Está bien que no comparta otras, pero hay otras que se pueden compartir. Un problema también es cuando ligado al Espíritu tenemos que hacer algo que es del Espíritu y la gente no nos entiende. Yo no sé si les ha pasado, pero especialmente cuando somos nuevos cristianos y la familia no nos comprenden y parece que la familia está en contra de nosotros. Cuando éramos guapachosos y pasamos el fin de semana en cualquier cosa, nadie nos decía nada. Pero ahora nos critican que andamos con una Biblia, ahora nos critican que nos congregamos, ahora nos critican que estamos siguiendo a Cristo. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu y no siempre vamos a sentirnos acompañados por el grupo. A veces vamos a sentirnos fuera del grupo. Me recuerda esto a la ilustración de los nuevos hermanos asediados por la crítica y llegaron al pastor con las alas caídas y le dijeron: pastor, estamos desanimados. ¿Qué pasó, hermanos? Lo que pasa es que en estos días estábamos hablando con una gente y nos dijeron: pero mire, ustedes son poquitos, ahí se meten en ese templo ahí de la primera iglesia bautista. Ustedes no ven que la mayoría anda en otra cosa. Piensen, usted puede estar equivocado porque la mayoría anda en otra cosa. Y entonces el pastor guardó silencio, hizo una mueca de risa y le dijo: mira, la próxima vez que le pase eso, usted le va a decir así: solo los peces muertos se dejan llevar por la corriente. A veces estamos contracorriente porque el grupo no nos entiende. No comprenden que lo que estamos haciendo es porque Dios nos lo pide. Pero para ir cerrando, entra aquí como si fuera poco todo lo que ha vivido el apóstol hasta acá. Un profeta llamado Agabo. Y miren el versículo 11, ¿qué ocurre? Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, es como que si: présteme el cinturón, pastor, yo me lo quito y se lo doy. Agabo se lo ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de gentiles. A partir de aquí, ya Pablo sabe lo que le espera. Trataron de convencerle. Versículo 12. Al oír esto, nosotros
y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer. Y la pregunta es ¿por qué no se dejaba convencer? Porque ya había sido convencido por el Espíritu. Hermanos, hoy, primero que usualmente a nosotros nos gustan son las buenas noticias. Pero uno observa hoy que algunos cristianos se acercan a la palabra y buscan y dicen pastor o el nombre que le quieran poner, porque ahora hay otros nombres que se ponen algunos de mayor nivel. Y le preguntan, ¿no tiene una palabra para mí? Como que una consulta de horóscopo. Como que si aquí no hubiera. No tiene una palabra. ¿Sabe lo que quieren escuchar? Y yo declaro para ti no sé qué cosa y puras cosas buenas. Tú eres una estrella y este año no sé qué cosa y la bendición de no sé qué cuánto. Y comienzan a llenarle la cabeza. Nunca le dicen, mira, te esperan pruebas. Porque nadie quiere esos mensajes. Ay, mándeme una bendición así tipo animismo. Tipo brujería evangélica. Pero nadie quiere sufrir la palabra. Y decir como Pablo, que se haga la voluntad del Señor. Después de la primera celebración o primer culto, yo estaba ahí con mi esposa en la oficina y discutíamos el mensaje. Y entonces dice, mira, ¿cómo lo ves? Y dice, bueno, y tuvimos ahí un debate bien interesante. Porque nosotros podemos pensar, no, pastor, eso no es para nosotros. Eso tú tienes que predicarlo en una reunión así de pastores, de misioneros, de gente de esa. Pero eso no es para nosotros, ¿no? Eso es para otro. A nosotros díganos puras palabras de bendición, de prosperidad, de sanidad, de no sé qué cuándo. No nos diga esas cosas. Pero recuerdo a nuestro Señor Jesucristo que horas antes de ir a la cruz hizo esta bendita y desafiante oración. La primera parte de la oración es la parte de una humanidad desnuda, cuando le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Vamos a parafrasearlo. Señor, yo no quisiera pasar por esto. La verdad es que no quiero ir a la cruz. Pero la segunda parte de la oración es la parte no solo de la humanidad desnuda, sino de la humanidad sometida a la voluntad del Señor, cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si somos cristianos, Cristo es nuestro modelo en todo. Y nosotros deberíamos orar así. Hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿O acaso no dice eso también la oración modelo cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros ¿qué? Tu reino. Tu reino la gente ve como algo etéreo, así que es que Él venga al reino. Sea el rey de mi corazón, reina en mí y reina en cada decisión y reina en cada situación y tú gobierna, tú eres mi rey. Eso es el reino de Dios, donde Cristo es rey. Último versículo. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. ¿Cuáles son los 3 principios que aprendimos hoy para mantener el rumbo? 1, buenas decisiones. Número 2, ligarnos al Espíritu. 3, dejarnos acompañar por la gente y la oración.
En esta iglesia hemos orado recientemente por muchos hermanos que se han ido del país. Y otros lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Y han contado con nuestra bendición. Nosotros creemos en la bendición de la comunidad de fe. ¿Usted lo cree? Por algo dice que donde están dos o más. Parece que a veces no creemos en eso. ¿Qué pasa donde están dos o más reunidos en el nombre del Señor? Ahí está Él. Y no solo que está, sino que se expresa ahí. Nosotros lo sentimos en los cultos de oración y en las reuniones, que el Señor está con nosotros. Y tenemos que seguir orando por los que siguen. Y tenemos que seguir orando por los que seguimos también acá. Y tenemos que orar por todos, porque donde quiera que viva y haga lo que haga, yo tengo que tomar buenas decisiones, yo tengo que ligarme al Espíritu y yo tengo que ser parte de una comunidad de oración para hacer la voluntad del Señor.